Comenzaremos una nueva clase de Historia y Geografía, módulo número 2, Organización Política y Democrática. Veremos el objetivo OA11, distinguir algunos sectores de la organización política y democrática de Chile, como presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. ¿Qué aprenderé en este módulo? Aprenderé cómo es nuestra democracia, cómo elegimos a las autoridades del país, qué son los derechos. La clase 1. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de Chile, a partir de diversas fuentes dadas y aplicando estrategias para registrar las ideas más importantes. A raíz del tema que vamos a hablar acerca de las instituciones, de cómo se organiza nuestro país, surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es la organización política de Chile? ¿Cómo es nuestra democracia? ¿Quién dirige nuestro país? ¿Cómo fue elegida esta persona? ¿Por qué debe existir una organización en un país? Muchas veces debes haber escuchado la palabra democracia, pero ¿sabes lo que significa? Muchas veces debes haber escuchado hablar de la palabra democracia, pero ¿sabes qué significa? La democracia es un sistema de gobierno en el que todos participan en la elección de las autoridades. En una democracia todos pueden opinar y este sistema además vela o resguarda el respeto de los derechos de las personas al permitir la libertad y la igualdad. La democracia permite gobernar y organizar a la sociedad. Además, es un sistema que promueve y respeta los derechos de las personas, quienes por su parte asumen un conjunto de responsabilidades ciudadanas, como por ejemplo, elegir a sus representantes. ¿Cuáles son los elementos en una democracia? Tenemos primero que nada participación. Después tenemos promover y asegurar los derechos de las personas. Las autoridades tienen responsabilidades y respeto de las leyes. Estos serían los elementos más importantes en una democracia. En las clases anteriores hemos estudiado que una comunidad es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses, pero que no necesariamente son iguales. De hecho, las comunidades están integradas por personas con estilos o formas de vida muy distintas, porque cada ser humano tiene ideas, tiene pensamientos y culturas diferentes. Por ello es necesario que existan leyes, normas, de forma que la vida de las personas pueda realizarse en forma normal. Vamos a dar dos ejemplos. El primero es situarnos en la escuela. Nuestro colegio, al que ustedes asisten, unidos por el querer aprender, tiene muchos alumnos, ¿cierto? Con muchas familias distintas, con historias diferentes, realidades parecidas. Sin embargo, todos dentro del interior de la escuela están sujetos a normas, a reglas, de tal manera que la vida en comunidad pueda desarrollarse normalmente. Otro ejemplo. ¿Qué haces antes de empezar un juego? Claro, primero uno se organiza conversando las reglas que tendrá. De esta manera evitamos conflictos y podemos jugar tranquilamente. Cuando un país se organiza, lo primero que hace es establecer las reglas del juego, es decir, organizarse por medio de una ley suprema o carta fundamental llamada Constitución. Veamos ahora. ¿Hay escenarios que involucran cantidades de personas aún mayores? Sí, por ejemplo, Chile es un escenario muy grande. Y ahora la pregunta que cabe es, ¿cómo se organiza nuestro país? Eso lo veremos ahora en adelante.
Bien, vamos a hablar entonces de esta ley que existe en Chile, que se llama Constitución. En la Constitución se encuentran las leyes principales y la organización de las instituciones públicas que tiene el país. Por ejemplo, los requisitos para ser chileno y cómo se elige el presidente de la República se encuentran en este documento llamado Constitución, la que tenemos indicada por la flecha, que es un librito, ¿cierto?, que contiene todas las leyes que nos rigen. Veamos, ¿qué dice aquí? Que Chile es una república democrática. Sus autoridades son elegidas por la ciudadanía y se ordenan por las normas contenidas en la Constitución. Este documento además asegura que se respeten los derechos humanos. La Constitución, volvamos a repetir, es una ley fundamental de un Estado. Es la base de la organización de un país y define los derechos y deberes que tienen las personas que lo habitan, en este caso todos nosotros. En Chile, la ciudadanía la componen los mayores de 18 años. Ellos son quienes pueden elegir a las autoridades que gobernarán el país. La Constitución que usamos en la actualidad se creó en 1980, donde se dice que todas las personas tienen los mismos derechos y indica también que el país debe asegurar que estos derechos sean respetados. ¿Cómo se eligen las autoridades de nuestra democracia? Ya estudiamos que Chile se organiza a partir de una constitución y sabes que es un país democrático. Pero, ¿qué significa que sea democrático? Una característica es que los ciudadanos pueden elegir a sus autoridades mediante una votación que es secreta. Así como nosotros elegimos al presidente, también él lo hace. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura de nuestra Constitución. ¿Ya? Aquí les estoy mostrando yo una de las hojas de la Constitución. Ya, vamos a imaginar que nosotros tenemos la Constitución, este documento encima de la mesa, que es un librito delgadito. Lo vamos a abrir y nos vamos a encontrar aquí con el capítulo 3 con números romanos. Ya, vamos a seguir la flecha roja y dice arriba que la Constitución de Chile está dividida en 15 capítulos que se representan con números romanos del 1 al 15. Entonces aquí dice capítulo 3, habla sobre los derechos y deberes constitucionales. Ya, sigamos más abajo. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. Vamos siguiendo la flecha y dice, a su vez, cada capítulo se divide en artículos. ¿Ya? Sigamos. Después dice primero y segundo. ¿Qué significa eso? Vamos siguiendo la flechita delgadita roja. Dice, cada artículo se compone de párrafos numerados. Aquí en este caso tenemos primero, segundo. ¿Ya? Esto se los quería mostrar para que ustedes se imaginen más o menos o tengan una idea de cómo está redactada esta Constitución. Ahora vamos a hablar acerca de las autoridades políticas. En Chile, el gobierno y la organización del país son asumidas por distintas autoridades, quienes ejercen sus atribuciones y responsabilidades, respetando las normas y leyes del país. Las principales autoridades políticas del país son las siguientes. Tenemos el presidente, tenemos a los senadores y diputados, jueces y juezas, alcaldes y alcaldesas. Continuamos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la función del presidente. El presidente dirige al país por lo que es la máxima autoridad de este. Su principal función es gobernar y administrar el Estado, dirigirlo. Es elegido o elegida por los ciudadanos de todo el país cada 4 años y no puede ser reelegido o reelegida para el periodo siguiente, pero sí para uno posterior. Termina su mandato de 4 años, no puede volver a ser elegido, ¿ya? Tiene la facultad de designar
autoridades como los ministros y ministras de su confianza, quienes se encargan de áreas como la educación, salud, transporte, cultura, economía, entre otros. Existe el ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Transporte, etc. Senadoras, senadores, diputadas y diputados. Entre sus principales labores se encuentran crear y modificar las leyes que existen en el país, fiscalizar el actual del gobierno, si está actuando bien o mal, ¿cierto? Trabajan en el Congreso Nacional, cuya sede se encuentra en Valparaíso. Hay unas imágenes del Congreso en Valparaíso. Son elegidos por las personas, por los ciudadanos, permaneciendo en sus cargos 8 años en el caso de los senadores y 4 años en el caso de los diputados. Ya, los jueces y juezas administran la justicia en el país de acuerdo a las leyes. Trabajan en los tribunales de justicia de todo el país, siendo el principal de ellos la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la Corte Suprema son designados por el presidente de la República. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la función de los alcaldes y alcaldesas. Ya, el alcalde se elige por votación popular, trabaja en la municipalidad y se encarga del bienestar de todos quienes viven en ella, administrando los recursos disponibles. Son las máximas autoridades de cada comuna del país. Son elegidos por los ciudadanos de una comuna cada 4 años y pueden presentarse a la reelección de modo indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Por mucho tiempo pueden estar en el cargo. Ya, los alcaldes y alcaldesas trabajan en conjunto con los concejales, quienes también son elegidos por los ciudadanos cada 4 años. Bien, en relación a los concejales, al igual que los alcaldes, los concejales son elegidos mediante votación popular. Son parte del consejo municipal, ya el consejo es como donde ellos se reúnen a trabajar, desde donde supervisan ellos, los concejales, la labor que realiza el alcalde. En este caso lo fiscalizan. Algunas de sus atribuciones son aprobar el presupuesto del municipio. Ya, acá estamos presentando un organizador gráfico. Aquí está todo más o menos resumido de lo que se estuvo conversando. En resumen dice: Organización Política y Democrática de Chile. Chile es una república, dijimos que era democrática, ¿ya? Porque son los ciudadanos los que eligen a sus representantes. Existe la democracia. Chile es una república, ¿cierto?, que se rige por una ley o documento, ¿cierto?, que se llama Constitución. Después tenemos elegidos por votación popular. Tenemos el presidente, tenemos los senadores y diputados o diputadas, tenemos los alcaldes o alcaldesas. Después tenemos los cargos que son elegidos por el presidente de la República. En este caso tenemos el caso de los ministros y ministras, los jueces y las juezas en este caso. Ya, esta tarea es importante que la realicen. Van a revisar en la página 4 y 5 del texto del alumno aptos. Averiguar cómo se llama el intendente regional, gobernador provincial, el nombre del alcalde, en este caso de nuestra región. ¿Ya? Eso. Y lo otro es realizar la actividad de la página 4 y 5, porque la vamos a revisar cuando se aproxime la evaluación. ¿Ya?